¿Y si te dijera que una raíz cultivada desde hace más de 10.000 años puede convertirse, en cuestión de segundos, en una experiencia dolorosa si la comes sin cocinar? Lo que parece un alimento humilde, vendido en mercados tradicionales y presente en recetas ancestrales de Asia, África y América Latina, es en realidad el resultado de una historia profunda de domesticación, química invisible y adaptación humana. Durante siglos, el taro ha alimentado civilizaciones enteras, pero bajo su superficie terrosa y su apariencia inofensiva, se esconde una estructura microscópica que pocos conocen y que casi nadie imagina. Antes de entender qué ocurre cuando lo consumes crudo, es necesario atravesar una frontera invisible, porque el taro no es simplemente una raíz. Es una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano, originaria del sudeste asiático, expandida a través de rutas antiguas, mucho antes de que existieran los mapas modernos. Ha sobrevivido a imperios, migraciones, hambrunas y transformaciones agrícolas globales, y aún así, hay algo en su interior que obliga al fuego a intervenir. Durante los próximos minutos, vamos a cruzar desde el campo húmedo donde crece esta planta milenaria hasta el interior de su composición química. Vamos a hablar de historia, de ciencia y de un fenómeno microscópico que puede provocar ardor inmediato en la boca. Pero aún no te explicaré cómo ni por qué. Solo te adelanto esto: la naturaleza no siempre revela sus advertencias a simple vista. Si te interesa descubrir lo que normalmente permanece oculto detrás de los alimentos que consumes cada día, suscríbete ahora al canal. Aquí no observamos la superficie, exploramos las capas profundas de la realidad. Activa las notificaciones, porque cada historia que revelamos abre una puerta hacia otra que aún no sabías que existía. Imagina una sustancia formada por cristales diminutos, en forma de agujas invisibles al ojo humano, esperando el contacto con la humedad de tu boca. Imagina que ese mismo alimento, tras pasar por agua y calor, se transforma en una textura suave y nutritiva. Entre esos dos estados existe un proceso esencial que cambió el destino de millones de personas a lo largo de la historia. Y esa transformación no es accidental. Comparte este video con quienes creen que ya lo saben todo sobre los alimentos tradicionales. Dale me gusta si alguna vez te has preguntado qué secretos esconde lo cotidiano. Y deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque la historia del taro conecta regiones enteras del planeta bajo un mismo hilo agrícola y cultural. Hoy no solo vamos a hablar de una raíz, vamos a hablar de una advertencia biológica, de una estrategia evolutiva y de cómo el ser humano aprendió a domesticar incluso aquello que, en su estado natural, parecía resistirse. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una curiosidad culinaria, es una puerta hacia la comprensión de cómo interactuamos con lo invisible y por qué, a veces, lo que creemos seguro solo lo es gracias a un conocimiento transmitido durante milenios. Y cuando finalmente entiendas qué ocurre dentro del taro crudo, quizá mires de otra manera todo lo que das por sentado en tu plato. Imagina sostener un taro recién extraído de la tierra. Su superficie es rugosa, cubierta por restos de suelo húmedo que todavía conservan el olor mineral del campo. Al cortarlo, la pulpa revela un blanco ligeramente violáceo, atravesado por pequeñas fibras que parecen inofensivas. No hay señales visibles de peligro. No hay advertencias naturales como colores intensos o aromas desagradables. Solo una raíz compacta, densa, silenciosa. Y sin embargo, en ese interior aparentemente tranquilo, se encuentra una estructura microscópica diseñada para defenderse. Si alguien decidiera probarlo en ese estado, sin cocción previa, la primera sensación no sería el sabor, sino una reacción casi inmediata, una picazón súbita, un ardor que no se parece al picante de un chile, ni a la acidez de un cítrico. Es una sensación punzante, persistente, que parece extenderse por la lengua y la garganta. En cuestión de segundos, la boca empieza a sentirse extraña, como si diminutas agujas invisibles estuvieran activándose. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que ocurre. Para entenderlo, debemos regresar a los paisajes húmedos del sudeste asiático, donde esta planta comenzó su relación con el ser humano hace milenios. Regiones del noreste de la India, Bangladesh y Myanmar fueron testigos de una de las primeras domesticaciones agrícolas conocidas. Allí, en suelos saturados de agua y bajo climas monzónicos, el taro desarrolló no solo su valor nutricional, sino también un mecanismo de defensa sofisticado, porque toda planta que sobrevive durante miles de años en ambientes competitivos necesita estrategias para evitar ser devorada antes de reproducirse. Y aquí es donde aparece el elemento inesperado.
Dentro de las células del taro crudo se forman cristales de oxalato de calcio en estructuras alargadas conocidas como rafidios. Son tan diminutos que resultan invisibles al ojo humano, pero su forma es afilada, rígida, casi perfecta en su geometría microscópica. Cuando el tejido del taro se rompe al masticarlo, esos cristales se liberan. No son venenosos en el sentido clásico, pero actúan como una barrera física inmediata contra el consumo directo. Es un sistema de defensa silencioso, diseñado no para matar, sino para disuadir. Sin embargo, esta es solo la capa superficial del fenómeno, porque el taro no fue abandonado por las primeras comunidades humanas debido a esa reacción. Al contrario, fue comprendido, adaptado y transformado. En algún punto de la historia, alguien descubrió que el fuego alteraba esa estructura interna, que el agua hirviendo cambiaba algo en la composición del tubérculo, que el mismo alimento que producía ardor podía volverse suave, cremoso y perfectamente seguro tras un proceso adecuado. Esa transición no fue trivial. Implicó observación, ensayo, error y transmisión de conocimiento durante generaciones. No estamos hablando simplemente de cocinar por sabor. Estamos hablando de una comprensión temprana de química aplicada sin fórmulas escritas, sin laboratorios, sin microscopios. El calor rompe parcialmente la estructura cristalina. La lixiviación en agua reduce la concentración de oxalatos. Lo que antes irritaba, después alimenta, y ese cambio no es visible a simple vista. Ocurre en una dimensión microscópica que durante siglos permaneció inexplicable. Hoy, el taro se cultiva en múltiples continentes. En África Occidental, alimenta a millones. En el Pacífico es parte central de la identidad cultural. En América Latina aparece en mercados locales bajo distintos nombres, generando incluso confusiones botánicas. Pero el mecanismo interno sigue siendo el mismo. La defensa natural continúa presente, solo que ahora sabemos cómo neutralizarla, o creemos saberlo, porque hay un detalle que rara vez se menciona. No todas las variedades contienen la misma concentración de oxalatos. No todos los métodos tradicionales reducen el riesgo de la misma manera. Y no todas las reacciones son iguales en cada persona. La interacción entre planta y organismo humano puede variar. Lo que para algunos es una molestia leve, para otros puede convertirse en una inflamación más intensa. Este matiz abre una dimensión adicional. La relación entre evolución vegetal y adaptación humana no es uniforme, es dinámica. Mientras el taro crecía en campos inundados y se expandía por rutas comerciales antiguas, su sistema de defensa seguía cumpliendo su función ecológica. Lo que para nosotros es un obstáculo culinario, para la planta es una estrategia de supervivencia. Y lo más intrigante es que este fenómeno no es exclusivo del taro. Existen otras especies que desarrollaron estructuras similares. La pregunta es por qué esta raíz en particular logró convertirse en alimento básico global, pese a su barrera inicial. Quizás la respuesta no esté solo en su valor nutricional, sino en la capacidad humana de descifrar sistemas complejos antes de comprenderlos científicamente. Cocinar no fue simplemente una práctica gastronómica, fue una tecnología transformadora que permitió acceder a recursos que, en estado natural, parecían inaccesibles. El taro es un ejemplo silencioso de cómo la cultura y la biología dialogan en escalas invisibles. Y ahora que sabemos que bajo su apariencia simple se oculta un mecanismo defensivo microscópico, surge una pregunta más amplia. Si una raíz cotidiana puede contener una arquitectura cristalina diseñada para disuadir el consumo, ¿cuántos otros alimentos esconden estructuras similares que damos por sentadas? Tal vez el taro no sea una excepción, sino una ventana hacia una realidad más compleja, donde cada cultivo es el resultado de una negociación evolutiva. Estamos apenas comenzando a explorar esa frontera entre lo visible y lo imperceptible. Lo que sucede dentro de esta raíz milenaria no es un detalle aislado, sino parte de un sistema biológico mayor que conecta agricultura, química y supervivencia. Y lo que descubriremos a continuación ampliará aún más la escala de esta historia, llevándonos desde la célula microscópica hasta los sistemas agrícolas globales que sostienen a millones de personas en el presente. Cuando observas nuevamente el taro, después de comprender su estructura interna, ya no es simplemente una raíz más en el mercado, es el resultado visible de un sistema complejo que ha operado durante milenios en silencio. Bajo su piel rugosa conviven historia agrícola, adaptación biológica, ingeniería aplicada a través del fuego y una negociación constante entre defensa vegetal y consumo humano. Lo que antes parecía un alimento cotidiano, ahora revela una arquitectura microscópica diseñada con precisión natural, una dinámica interna que responde a presiones evolutivas mucho más amplias que cualquier receta tradicional. A lo largo del tiempo,
Comunidades enteras aprendieron a interpretar señales invisibles. Sin conocer términos como oxalato de calcio o rafidios, comprendieron que el agua hirviendo no solo transformaba la textura, sino que neutralizaba una fuerza estructural que protegía a la planta. Esa observación empírica, repetida generación tras generación, permitió que el taro dejara de ser una raíz potencialmente irritante y se convirtiera en una fuente estable de energía. Allí donde otros veían riesgo, surgió conocimiento. Allí donde existía una barrera natural, apareció una solución cultural. Ese intercambio silencioso entre biología y técnica forma parte de redes interconectadas que sostienen a millones de personas. En regiones tropicales de África Occidental, en islas del Pacífico y en mercados de América Latina, el taro no es una curiosidad exótica, sino un componente estructural de la seguridad alimentaria. Su cultivo depende de suelos húmedos, de ciclos climáticos específicos y de prácticas agrícolas adaptadas a entornos complejos. Cada cosecha representa el equilibrio entre fuerzas naturales y decisiones humanas, entre estructuras invisibles microscópicas y dinámicas agrícolas a escala global. Cuando un agricultor arranca un cormo del suelo, no está simplemente recolectando una raíz, está activando una cadena de procesos que conectan campo, transporte, mercado y cocina. Está integrando un sistema biológico antiguo dentro de engranajes ocultos que forman parte de economías locales y regionales. El impacto silencioso de esa raíz atraviesa fronteras, sostiene comunidades y preserva tradiciones culinarias que dependen de un conocimiento transmitido con precisión. Nada de eso es evidente a simple vista. Todo opera lejos de la percepción cotidiana. La transformación profunda que ocurre al cocinar el taro es un ejemplo claro de cómo la humanidad aprendió a interactuar con fuerzas estructurales invisibles. El calor no es solo una herramienta culinaria, es una tecnología ancestral que altera composiciones químicas, modifica texturas y reconfigura riesgos. En ese gesto simple de hervir una raíz, se condensan miles de años de ensayo, error y adaptación. Lo que hoy parece obvio fue, en algún momento, una frontera desconocida, y esa frontera fue cruzada no con teorías escritas, sino con observación paciente. El taro también revela algo más amplio sobre el funcionamiento del mundo moderno. Muchas de las estructuras que sostienen nuestra estabilidad alimentaria dependen de interacciones invisibles: la química de una planta, la humedad de un suelo, la temperatura de una cocción adecuada y la transmisión cultural del conocimiento forman parte de una red que rara vez consideramos. Vivimos rodeados de sistemas complejos que operan con precisión silenciosa, pero solo percibimos sus efectos finales, nunca sus engranajes internos. Incluso en contextos urbanos, donde el taro llega ya limpio y listo para ser cocinado, esa dinámica interna continúa presente. Los cristales microscópicos no desaparecen por completo, simplemente pierden su capacidad de causar daño gracias a una transformación controlada. Es una metáfora tangible de cómo muchas fuerzas estructurales no se eliminan, sino que se gestionan. La estabilidad no proviene de la ausencia de riesgo, sino de la comprensión y regulación de aquello que, en estado natural, podría resultar problemático. Al ampliar la mirada, el taro deja de ser un caso aislado y se convierte en una puerta hacia una reflexión mayor. Las sociedades humanas han prosperado porque aprendieron a dialogar con la naturaleza, no porque la dominaron por completo. Cada alimento tradicional es el resultado de esa negociación constante. Cada práctica culinaria ancestral encierra decisiones estratégicas que permitieron sobrevivir y prosperar. Y detrás de cada gesto aparentemente simple, existe una historia de adaptación profunda. En un mundo donde los sistemas globales de producción alimentaria se vuelven cada vez más tecnológicos, esta raíz milenaria nos recuerda que la base de todo sigue siendo una interacción biológica precisa. Antes de las grandes infraestructuras agrícolas y de las cadenas logísticas internacionales, existió la observación atenta de cómo una planta reaccionaba al calor. Esa capacidad de leer la naturaleza fue el primer paso hacia estructuras más amplias, hacia redes interconectadas que hoy alimentan continentes enteros. Tal vez lo más fascinante no sea la irritación que provoca el taro crudo, ni la neutralización química que ocurre al cocinarlo, sino la evidencia de que incluso en los elementos más cotidianos operan fuerzas estructurales complejas. Lo invisible moldea lo visible, lo microscópico influye en lo cultural, y aquello que parece simple es, en realidad, el resultado de dinámicas internas organizadas con una precisión que apenas comenzamos a comprender plenamente. Cuando vuelvas a ver un taro en un mercado o en tu cocina, quizá ya no lo percibas como una raíz cualquiera. Tal vez reconozcas en él una historia de supervivencia vegetal, una ingeniería natural en miniatura,
y una transformación humana que permitió convertir una defensa biológica en sustento esencial. Porque comprender este proceso no solo cambia la forma en que miras un alimento, sino también la manera en que entiendes los sistemas invisibles que sostienen tu realidad cotidiana. Si una raíz aparentemente modesta puede contener dentro de sí una arquitectura microscópica capaz de influir en culturas, economías y decisiones humanas durante milenios, ¿cuántas otras fuerzas estructurales invisibles estarán moldeando el mundo que habitas sin que lo percibas plenamente? Si llegaste hasta aquí, es porque en algún momento de este viaje sentiste esa pequeña sacudida interna que ocurre cuando lo cotidiano deja de ser trivial. Porque el taro, una raíz silenciosa y aparentemente simple, terminó mostrándote algo mucho más grande, que el mundo está lleno de estructuras invisibles, de decisiones antiguas y de dinámicas internas que siguen influyendo en tu vida sin pedir permiso ni hacerse notar. Y si esa idea se te quedó rondando, aunque sea por un instante, entonces ya no estás mirando la realidad con los mismos ojos con los que empezaste. Por eso quiero pedirte algo de forma directa, pero desde un lugar muy humano. Si este documental te aportó valor, si te hizo pensar, si te despertó admiración, o simplemente te dio esa sensación de estar entendiendo una capa más profunda del mundo, suscríbete al canal, quédate cerca. Este tipo de historias no se sostiene solo con curiosidad, se sostiene con una comunidad de personas que no se conforman con la superficie y que eligen acompañar estas exploraciones hasta el final. Y si te nace, deja un me gusta como un gesto sencillo, casi como decir, sí, esto valió la pena, esto me hizo mirar distinto. También me encantaría que lo escribieras con una frase corta, simbólica, algo que te represente después de lo que acabas de ver. Puedes comentar simplemente, ahora lo veo. Es breve, pero dice mucho. Dice que algo cambió, que hubo una transformación, que ya no pasas por lo mismo de antes sin preguntarte qué hay debajo. Y si conoces a alguien que disfruta descubrir estas capas ocultas de la realidad, comparte este video con esa persona. A veces una sola historia es suficiente para encender una conversación que no termina rápido. Y si te apetece seguir en esta misma sintonía, mira el próximo video que aparecerá en la pantalla. No necesitas preparar nada, solo mantener esa atención despierta. Gracias por quedarte hasta el final, por mirar con calma, por dejar que la curiosidad te guíe. Nos vemos allí, donde lo aparentemente simple vuelve a revelar que el mundo es mucho más profundo de lo que parece.